Ok. La señora de Zoom dice que ya estamos grabando. Muy bien. Y esta noche nos toca un tema difícil. La disciplina eclesiástica, lección 5. Entonces vamos a estudiar, y pues la meta de esta clase es estudiar el proceso, paso por paso, que Jesús nos da para confrontar al pecado en Mateo capítulo 18, 15 a 18. Entonces, al pensar en este capítulo 18 de San Mateo, pues podemos pensar en los pasos para seguir, para abordar el problema del pecado en la iglesia. Y en esta lección vamos a profundizarnos acerca de qué hacer cuando confrontamos al pecado. Entonces, dos palabras para comenzar. Primeramente, la palabra disciplina. Disciplina. ¿Quién puede darnos una explicación de la palabra disciplina? Sí, Ovidio, adelante. Sí, bueno, disciplinar es reprender a una persona que está haciendo un acto que no es permitido, ¿verdad? Que no está dentro de las reglas. Es sujetarse a las reglas, eso es disciplina, es hacer lo que está definido que es permitido. Eso es conducir a alguien por el buen camino para que aprenda a hacer las cosas bien. Eso para mí es disciplina. Muchas gracias, hermano. Me gusta la frase que usted usó, conducir a alguien por un buen camino o tal vez por un Correcto. mejor camino o un camino Perfecto. diferente. Entonces, sí, y también usó usted la palabra reprender. Entonces, Reprender. disciplina, sí, significa instruir, corregir, conducir por un buen camino, reprender, y no significa castigar o golpear. Correcto. Esto es algo diferente. Pues debemos desear la disciplina en la vida, aunque puede ser incómodo, es algo bueno para nosotros. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12 dicen, Hijo mío, no desdenes la corrección del Señor, no te sientas mal cuando te reprenda. El Señor corrige al que ama, como lo hace el Padre con su Hijo amado. Y estos versículos de Proverbios también son citados en Hebreos 12. Y hay muchos proverbios en la Biblia, en el libro de los Proverbios, que nos hablan de los beneficios de la retroalimentación, de la corrección, de la disciplina. Entonces, aquí tenemos una explicación para la palabra disciplina. ¿Qué quiere decir la palabra eclesiástica? Bueno, si no hay yo, Sí, yo le dejo a adelante. los Sí. compañeros. Sí, esta palabra de hecho viene de una palabra griega que tiene que ver con la iglesia. Entonces, la palabra eclesiástica significa algo que tiene que ver con la iglesia. Entonces, esta noche vamos a hablar sobre la disciplina dentro de la iglesia. Pero antes de continuar, vamos a orar. Entonces, oremos. Querido Jesús, somos culpables de muchos pecados. Por tu ley nos has llevado a ver estos pecados como una ofensa contra otros y contra ti. En tu gran misericordia, no solamente nos has llevado a ver nuestro pecado en la ley, pero también ver a nuestro Salvador en el Evangelio. Mientras trabajamos con otros, ayúdanos a usar correctamente la ley y el Evangelio para que otros puedan también aferrarse constantemente a Jesús como la única solución para su pecado. Usa tu palabra en nuestra clase para recordarnos que nuestra solución a nuestros muchos pecados es Jesús.
empoderarnos por medio de tu palabra a ser tus mensajeros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, muy bien. Y Alejandro está entrando, perdón, ahí en la sala de espera. Ok, Alejandro está en el proceso de entrar. Muy buenas noches, hermano Alejandro. Un gusto tenerlo aquí. Pues estuvimos hablando un poco como una introducción acerca de nuestro tema para esta noche, la disciplina eclesiástica. Y hablamos de que la disciplina no es necesariamente castigo. No quiere decir castigar ni golpear. Más bien, como Ovidio nos dijo, la disciplina quiere decir conducir a alguien por un buen camino. La retroalimentación, reprender, instruir, corregir. Entonces vamos a hablar de haciendo esto, la disciplina, en un contexto eclesiástico. Y la palabra eclesiástica quiere decir algo que tiene que ver con la iglesia. Y me gustaría comenzar contándoles un poco sobre una situación, una experiencia que yo tenía hace muchos años antes de ir al seminario, antes de llegar a ser pastor. Yo estaba trabajando en un equipo haciendo mapas en una reserva indígena en un estado en los Estados Unidos, en el estado de Arizona. Y fue parte de una universidad muy grande, la Universidad de Arizona, y nosotros recibimos fondos para hacer este proyecto desde el gobierno. Entonces fue un trabajo, a mí me gustó mucho y fue una bendición muy especial trabajar con la gente indígena y aprender cómo hacer mapas y trabajar con unos profesores de esta universidad, la Universidad de Arizona. Pero uno de los requisitos para recibir los fondos del gobierno era tener de vez en cuando un seminario sobre la ética, porque pues estábamos manejando sus fondos y por lo tanto ellos pusieron este requisito de invitar a otros profesores del Departamento de Filosofía y pues de otras carreras para hablarnos un poco sobre la diferencia entre el bien y el mal y qué hacer cuando hubiera un problema en el equipo. Y en uno de estos seminarios, un PhD en esta universidad plantó una pregunta a nosotros, los miembros de este equipo. Y el profesor nos preguntó, ¿qué harían ustedes si ustedes encontrarían, o si usted encontraría a un compañero engañando, haciendo trampa en el proyecto? Porque uno de los pasos en hacer una mapa es ir al lugar de manera presencial con un equipo especial y yo no sé necesariamente, perdón, lo que quiero decir, pero usar un equipo como GPS para conectar un pin, como puede haber un pin, una ubicación muy específica para conectar a esta ubicación con el programa para hacer mapas. Y a veces personas podrían estimar la ubicación sin ir allá en persona para colectar y para captar la ubicación precisa. Entonces el profesor plantó esta situación, que vamos a imaginar que usted se da cuenta de que un colega está mintiendo en su investigación. ¿Qué haría usted? Y algunos, pues, ¿qué pensarían ustedes ahora, esta noche en esta clase? ¿Qué pensarían que eran algunas de las respuestas de mis compañeros, de mis colegas?
¿O qué haría usted si usted, vamos a imaginar que usted está trabajando en un equipo y usted se da cuenta de que un miembro de su equipo no está haciendo un trabajo honesto? ¿Qué haría usted en esta situación? Pastor, Sí, Ovidio y bueno, después José. yo buscaría la forma de llegar donde él sin entrar en, en situaciones que se puedan molestar, sino que busco para confirmar primeramente el problema, ¿verdad? Y Sí, luego que lo confirme y que él me dé su versión real con sinceridad, entonces yo le puedo aconsejar, le puedo ayudar para que no siga mintiendo, ¿verdad? Porque la mentira es un pecado a la vez, ¿verdad? Y al sí, Señor no le agradan esas cosas. Entonces, tengo que reprenderlo, tengo que disciplinarlo, pero de la mejor manera, sin entrar en controversia, sino que basado también en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Que él pueda entender qué es lo que yo le quiero decir. Y le voy a poner de ejemplo lo que hicimos hace poco. Nosotros hicimos una enseñanza en el curso anterior. Entonces nos dijeron que teníamos que enseñar a 10 personas mínimo. Entonces cada quien buscó su gente, a algunos se les hizo difícil, entendemos que no es fácil, pero si alguien me hubiera dicho a mí, no, solo ponerlos en la lista y los mandás, yo no sirvo para mentir, ¿me entiende? sí, Y por eso guardo mis canitas, no me las pinto para no engañar a nadie, ¿me entiende? Entonces uno tiene que saber llegarle a esa persona y buscar la forma de que él entienda que está cometiendo un error, porque la mentira no es vista o no es bien vista ante Dios. Y por el maestro también y los demás compañeros. Y bueno, vamos parte de un equipo, tenemos que jugar con el mismo balón y con la misma mentalidad, con las mismas instrucciones, sin salirse nadie de esas instrucciones que nos dieron. Porque es mejor ser sincero y decir, no pude echar un gol porque le pusieron el balón cerquita y no lo echó. Pues hombre, alguna razón tiene como para él decir, no pude por esta razón, me dolió la pierna en el momento, por decir algo, ¿verdad? Entonces, una forma de llegarle y que él se sienta agradecido a la vez porque reconoció que estaba cometiendo un error. muy bien, muchas gracias, Ovidio. Y señor José, adelante, ¿qué haría usted en esta situación? ¿O qué piensa que mis colegas contestaron? Bueno, yo creo que en primer lugar habríamos que buscar el momento, ¿no? Adecuado para poder hablar con la persona, ¿no? Porque es una cosa muy difícil, ¿no? Cómo lo tomaría él y buscar, ¿no? El momento para poder hablar y llegar a tener una conversación, ¿no? Sana, bueno, como hermanos, pues sí, con amor, ¿no es cierto? Hablarle con amor para que él entienda que lo que está haciendo no es bueno, ¿no? Bueno, que como dijo el hermano, digo, que es un pecado, ¿no? La mentira es un pecado. Es como decir, bueno, también recalcó sobre el tema el hermano, sobre el examen final que tuvimos y sí, la verdad, quién vio lo que nosotros estábamos haciendo? Bueno, yo tuve 4 alumnitos nada más y eso es lo que yo Perfecto. puse en el examen, ¿no? Que éramos 4 nada más, no podía inventar más porque no había más. Correcto. Entonces, que yo creo que hay que tener conciencia en eso, ¿no? Que esas cosas traen consecuencias en nuestras vidas también, ¿no? Y que, bueno, y que si lo podemos evitar que el hermano se arrepienta, bueno, estamos para ayudarlo, ¿no? Porque, bueno, no todos pensamos lo mismo y a veces nos equivocamos, ¿no? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Sí, es importante encontrar el momento apropiado y adecuado para iniciar una práctica pesada. Muy bien, y el señor Álvaro, adelante. Bueno, a todos nos ha sucedido. Yo creo que así como le pasó en la universidad, nos ha sucedido. Lo primero que hay que confrontar a la persona es contra
contra una guía de instrucciones, contra un protocolo, contra un manual, porque se salió de esas instrucciones, de ese manual, y qué tanta afectación puede tener en el proceso para obtener los resultados que se esperan. Entonces, eso sería lo primero, confrontarlo contra ese manual de instrucciones. Y respecto a eso, si el daño es muy grande, hay que ponerlo en conocimiento del superior inmediato para mirar los correctivos que se han de hacer. Muy bien, muchas gracias, señor Álvaro, y muy buenas noches a nuestra hermana en la fe, Amelia. Bienvenida. Muchas gracias por sus respuestas. Sí, y voy a compartir algunas de las respuestas de mis colegas en esta situación y también compartir con ustedes lo que yo ofrecí como una sugerencia, no para actarme, pero para hacer una presentación a nuestro tema de esta noche. Algunos de mis colegas dijeron, yo no haría nada, no es mi problema, no quiero meterme en el asunto, mejor mantenerme callado. Okay, pero esto es peligroso para el equipo. y algunos dijeron, pues hay que hacer una denuncia, hay que decirle al supervisor inmediatamente. Ok, eventualmente sí, esto probablemente es necesario. Y yo ofrecí lo siguiente, y yo les dije a mis colegas, pues hay una correlación a lo que nuestro hermano Ovidio nos dijo. Yo hablaría primeramente con la persona que está haciendo los engaños y que está haciendo un trabajo deshonesto. Hablaría primeramente con él. Tal vez hay un malentendido. Tal vez él no está haciendo algo mal. Y yo tengo información equivocada. Entonces, mejor hablar con él. Tal vez él sí va a confesar. Tal vez él va a reconocer su pecado. Tal vez yo puedo resolver el asunto directamente con mi colega. Pero si él no me escucharía, yo pues invitaría a un colega cercano para hablar con este otro colega para hablar sobre la severidad de la situación. Y si esto no funciona, sí, hablaría con el supervisor. Entonces, yo planteé la idea de tomar una serie de pasos y mis colegas fueron un poco sorprendidos, como, qué buena idea. Y les dije, pues no es una idea mía, estos son los pasos para la disciplina, estos son los pasos para abordar una situación de pecado en la Biblia, desde Jesucristo. Y todos se pusieron muy incómodos porque fue un equipo totalmente de ateos en este ambiente de trabajar en la universidad con los PhDs. Pero fue una oportunidad para decirles que la Biblia no es una locura. Pues sí es una locura que no tienen fe. Y el mensaje de la gracia y de Jesús muriendo para salvarnos, sí es en algunos sentidos algo loco porque es tan hermoso, tan increíble, pero a la vez fue una oportunidad para demostrar cómo la Biblia tiene mucha razón y mucho sentido y puede ayudarnos en la vida. Entonces yo quisiera compartir este relato para introducir nuestra lección para esta noche. Entonces vamos a pensar ahora, revisando el contenido del video, en Mateo 18, 15 a 18. Y tal vez debemos tomar un momentito para leer estos versículos. ¿Algún voluntario que nos haría el favor de leer Mateo 18, versículos 15 a 18, por favor? Mateo 18, y si no, yo lo tengo aquí. La última oportunidad, ¿alguien quiere leer? Yo, pastor. Adelante, gracias. Gracias, Alejandro. Mateo 15, del 15 al 18. No, Mateo 18, del 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no les oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Muchas gracias, hermano Alejandro. Entonces vemos aquí que tenemos 4 pasos para seguir cuando estemos en esta situación, cuando haya pecado dentro de la iglesia. Estos pasos no son necesariamente los pasos para seguir si mi vecino, quien es un incrédulo, está pecando. Si mi vecino está muy grosero con su esposa, algo, yo no sé. No es tal vez tal vez hay una mejor forma para abordar esta situación. Aquí tenemos los pasos para abordar el problema del pecado dentro de la iglesia. El primer paso, muéstrale su pecado solamente entre ustedes dos. El segundo paso, si no hace caso, trae a 1 o 2 más con usted. Lo que me gusta mucho sobre este segundo paso que nuestro Señor nos da es que es una forma para proteger la reputación del pecador. Porque ¿qué pasaría si nosotros cometemos un pecado grave? Seguro nos gustaría si nuestros hermanos en la fe haría todo lo posible para proteger nuestra reputación, aunque hicimos algo mal, ¿cierto? Entonces, vemos el amor de Dios aquí, que Dios tiene un plan para proteger la reputación de un pecador. Trae a 1 o 2 más con usted, tal vez depende de la situación. Si aún no hace caso, hágalo saber a la iglesia. Y ahora hay 2 o 3 personas informadas de la situación, lo que en ese entonces fue el requisito para dar un testimonio. Siempre tenía que ser 2 o 3 testigos. Entonces, después de tomar 2 pasos, después de hablar en privado con la persona, después de traer a 1 o 2 más para hablar en privado con la persona, ahora es el momento de presentar la situación a la iglesia. Y vamos a ver el último paso. Si se niega a escuchar, trátelo como a un incrédulo. Entonces, ¿cuáles son sus pensamientos, sus comentarios, sus dudas sobre este proceso de 4 pasos que Jesús nos da para lidiar con el pecado? Me gustaría hacer algunos comentarios más. Puede parecer raro lo que Jesús dice en la última parte, pues las últimas palabras que Alejandro leyó. Yo tengo aquí, versículo 17. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos, como un incrédulo. Esto no quiere decir que debemos tratar mal a los incrédulos, ¿cierto? Que no debemos tener prejuicios contra los cobradores de impuestos, a los que no tienen la misma fe. Entonces, ¿qué quiere decir esta frase de Jesús? ¿Qué significa que debemos tratar a alguien que no es arrepentido después de muchas advertencias como un incrédulo? ¿Qué significa? ¿O qué no significa? Sí, señor Álvaro, adelante. Bueno,
lo primero es que uno no quisiera encontrarse en esas situaciones en la iglesia, en la congregación, con los compañeros, de vivir ese proceso. Pero cuando hay que dejar ir a una persona que no está de acuerdo con las instrucciones dadas, no solo por la palabra de Dios, sino por las estrictas normas de la congregación, a esa persona hay que dejarla ir, hay que dejarla a un lado. No quiere decir que no la tratemos y respetemos con amor, sino que es una persona que por sí misma, yo creo que ella se excluye al ser disciplinada y al no acatar la disciplina de la congregación o de la iglesia, ella misma se excluye y tarde que temprano se tiene que ir. Por eso repito, quisiera uno no llegar a esa situación. Entonces, la palabra es muy clara, hay que tratarlo como una persona que además de incrédula, o si no incrédula, que no acata la autoridad y no acata la disciplina. Entonces hay que hacerla a un lado, hay que hacerla a un lado. Muchas gracias, Álvaro. Sí, no significa que debemos ser muy crudos con tales personas, pero sí significa que esta persona sí es separada de la iglesia, que hay una separación en cuanto a nuestro compañerismo, que no hay una unidad en la fe, porque esta persona no es arrepentida, no reconoce su necesidad de perdón, o tal vez no quiere el perdón. Entonces, esta persona no va a tener un puesto de liderazgo en la iglesia. Esta persona no va a recibir una invitación para celebrar la Santa Cena. Y también la iglesia va a decir a esta persona que no es arrepentida, que están rumbo al infierno, lo que es un mensaje sumamente pesado, pero es un mensaje de amor. Queremos decirle a esta persona, pues amigo, porque no es hermano necesariamente en la fe, pero amigo, le amo tanto y por eso es necesario advertirle de las consecuencias de su pecado y de su falta de arrepentimiento. Y sin confesar nuestros pecados, sin confiar en el perdón de Cristo, somos condenados. Y el propósito de entregar este mensaje sumamente pesado es para tratar de animar a la persona a volver a la fe, a volver a confesar sus pecados, a volver a Cristo. Entonces es muy difícil, muy pesado, pero la motivación es el amor. Vamos a hablar un poco más sobre este concepto ahora. Hay un camino fácil. Pues en esta lección hablamos acerca de la importancia de seguir la dirección de Jesús en Mateo 18, cuando lidiamos con el pecado en la cadena de discípulos. Y como hablamos en la última lección, el lidiar con el pecado es parte de trabajar en la iglesia. Vamos a enfrentar situaciones de pecado. Usted puede descubrir que uno de sus miembros de su grupo o que un líder suyo, tal vez alguien quien usted ha capacitado para servir como un líder, está pecando y no se arrepiente de un pecado. Y usted tendrá que lidiar con esta situación. Y el propósito de esta lectura es hablar aún más cómo hacerlo, pero no siempre es fácil. Como líderes de la iglesia y como pecadores nosotros mismos, somos tentados a veces a ignorar el pecado o a no mencionarlo, porque a menudo es simplemente más fácil. A veces es simplemente más fácil fingir que no sabemos de la situación.
Yo no sé, y a veces es más fácil de seguir de esta manera. Sí, díganos, señor Ovidio. Sí, bueno, la verdad que esta enseñanza me recuerda a Timoteo 1, Timoteo 2, 3 y 4. Sí. Pablo le escribió varias cartas a Timoteo, lo preparó, le enseñó, le exhortó y le reclamó en algún momento porque su iglesia no estaban haciendo lo que el Señor quería que hiciera. Ellos estaban escuchando enseñanzas falsas, ellos estaban escuchando falsas doctrinas, estaban escuchando del hombre lo que es el dinero, lo que es materialismo, y entonces ellos se dejaban guiar por esas enseñanzas y Pablo le exhortaba y a la vez le reclamaba para que cambiara lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, que él le había confiado a Timoteo. Entonces vemos cómo Pablo trató de guiar, de enseñar para que aquel joven pastor que necesitaba de esas enseñanzas muy sanas, aparadas en lo que dice la Biblia, Pablo lo ilustró y lo preparó para que fuera él el que quedara manejando el ministerio una vez que él faltara. Entonces, pero para eso le envió muchas cartas. Y aquí voy a leer, por favor, si me permiten, en 1 Timoteo 4, versículo 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, Pablo trata, bueno, hasta cuando está despidiendo Pablo ya para morir en el calabozo donde se encontraba preso, ya próximamente a la muerte, Pablo no lo deja de enseñar para que oriente a su iglesia a seguir el buen camino, el camino de Cristo, a escuchar la doctrina sana, ¿verdad? Porque sabemos que es necesario la supervisión, el andar ahí, porque un pastor o un ministro es una persona que debe de andar cerca de su feligresía, porque si él está retirado, él no sabe qué puede estar pasando. Entonces, un buen maestro, un buen supervisor. Esto es como la empresa privada. Cuando uno anda supervisando el trabajo, que se haga bien. Si alguien lo hace mal, hay que reprenderlo para que camine por donde uno quiere verlo que camine. Gracias, pastor. Muchas gracias por la aportación. Sí, vemos que Pablo no tomó el camino fácil. Él abordó del asunto. Él escribió las cartas. Él, pues, solamente podríamos imaginar las conversaciones que él tenía durante su ministerio. Entonces, pensando en el camino fácil, hay un problema. Es que el camino fácil conlleva a un destino desastroso. Y vamos a hablar por qué. Pues me gustaría preguntarles, ¿por qué? ¿Por qué el camino fácil de ignorar el pecado? De fingir que no sabemos nada de la situación. Vamos a imaginar que Ovidio y yo estamos trabajando juntos en Honduras, somos compañeros en el ministerio, estamos viajando por la isla donde él vive, la isla de Rotán. ¿Cuál es la isla? Rotán. Y sí. Él se da cuenta. Sí. Gracias. Y vamos a imaginar que él se da cuenta que yo estoy atrapado en algún pecado y que correcto, yo no soy arrepentido de ese pecado y yo estoy tratando de esconder mi pecado y que yo estoy muy contento seguir viviendo en este pecado. Y si Ovidio no habla conmigo, puede haber resultados muy peligrosos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los resultados muy peligrosos de tomar el camino fácil en esta situación? Pastor. Bueno, sí.
Sí, Sí, no hay díganos. otro hermano, ¿verdad? Porque la verdad que todos participamos y yo no me quiero robar la palabra. Pero Ok. sí puedo decir que cuando no, el problema se deja crecer, se hace grande, al final después es difícil resolverlo. Es mejor resolver un problema cuando inicia, cuando está pequeño, porque el problema es como imaginémonos una piedra que viene por un cerro, viene descendiendo y hay lodo, esa piedra viene arrastrando monte, trae tierra, trae todo, y entonces viene aumentando de volumen. Entonces, el problema debe de evitar que crezca. Hay que evitar eso para que el hermano que está cayendo en ese error no sea un problema tan grande, porque entra de repente en la otra palabra de pecado y ayúdenme por favor me preguntaron el otro día de una palabra entre pecado y Iniquidad. iniquidad, Sí. correctamente. Entonces, los dos son pecados. Nada más que iniquidad, si lo vemos en términos de espacio, vemos que iniquidad es cuando llega ya al máximo, porque tiene un rango, podríamos decir, si hay un rango, pero iniquidad y pecado son dos palabras iguales. Entonces, Sí. pero evitamos que llegue a ser un pecado tan grande o un error tan grande que al final puede causar desprestigio dentro de la iglesia, dentro de la congregación, porque después no van a decir es fulano, sino que van a decir en esa iglesia hacen tal cosa. Es como el mal de los ratones, como dicen aquí en mi pueblo, ¿verdad? Que por uno paga todo. Entonces, tenemos que evitar que eso llegue a un extremo donde la gente lo puede generalizar. Entonces, yo creo que es necesario corregirlo con anticipación para no llegar a que lo tengan que llevar a la iglesia. Sí, tal vez usted lo puede resolver cuando está pequeño. Ese es mi Gracias. comentario. Sí, gracias, Ovidio. Y sí, y pues una sola nota, a veces en el Antiguo Testamento, el estilo de pues una parte de la cultura fue escribir usando dos palabras muy parecidas para enfatizar algo. Entonces, sí, muchas veces en el Antiguo Testamento hay, pues en un solo versículo, la palabra pecado y la palabra iniquidad, y la verdad es ¿Correcto? que son sinónimos. Sí, Son sinónimos. sí, como usted dijo. Muy bien, y Alejandro, adelante. Sí, pastor, es como dice en la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, si no se corrige ese pecado, puede ser más grande y llevar a toda la congregación a caer en el mismo pecado. Y como dice el hermano, ya no sería el hermano está en pecado, sino que esa iglesia, se vería mal la iglesia, no solamente el hermano. Te diría, no, esa iglesia hace tal cosa, involucraría a toda la iglesia, ya no solamente al hermano que está cometiendo pecado. Muy bien, y gracias por hacer la referencia a 1 Corintios 5 y la idea de un poco de levadura puede contaminar todo. Es como un dicho que tenemos en inglés. Hay un dicho que tenemos, no sé si existe en español, dígame por favor si existe, que el tiempo cura todas las heridas. ¿Han Es escuchado? correcto. El Es tiempo. cierto, yo lo he escuchado. Sí, 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 pastor. yo no estoy totalmente de acuerdo con esta frase, porque si yo tengo una herida aquí en el brazo con mucha sangre y si es muy sucio y si lo dejo con tiempo, eventualmente puede haber una infección. Y si yo no hago algo con esta infección, va a difundir a otras partes de mi cuerpo y puede matarme. Lo que necesito es un médico, lo que necesito es un medicamento para curar la herida. Y pues puede haber sentido, este dicho sí puede tener sentido en otras situaciones, pero es igual con el pecado. Simplemente Sí. dejarlo no es bueno para la salud del alma. Entonces, sí, ¿iba a decir algo más también, Ovidio? Sí, pastor. Acá Alejandro, sí, adelante.
Sí, tenemos el dicho también es el tiempo bien vivido cura las heridas. Porque yo perdí un hijo y iba a un lugar donde estaban padres que habían perdido hijos, era un grupo de autoayuda, y decían algunos, sí, el tiempo cura las heridas. Y la frase era el tiempo bien vivido, o sea, llevándolo bien, ¿cómo decirle? No es el tiempo, pasa el tiempo y vos te olvidaste de lo que te pasó, ya te curó la herida, sino es haciendo el bien, ayudando a otros con el mismo problema. Eso es el tiempo bien vivido que cura las heridas, no el tiempo como El ser. tiempo bien vivido curaría la herida. ¿O cuál es? El tiempo Sí, bien el tiempo vivido. bien vivido. Ok. Sí, esto tiene más razón. Sí, porque simplemente dejarlo simplemente va a empeorar y empeorar, pero sí hacer algo para abordar el asunto, sí, es otra táctica. Muchas gracias por compartir con nosotros, Alejandro. Se lo agradezco mucho. Entonces, hemos identificado los peligros del camino fácil. Pues es peligroso para la obra. Puede dañar la reputación de la iglesia, de la fe cristiana. Otras personas van a pensar, pues, ¿por qué yo iría a un culto? ¿Por qué yo estudiaría la Biblia si los cristianos andan de esta manera? Pero el peligro más grave es el peligro a la fe de la persona. Porque vamos a regresar a la situación de yo y Ovidio trabajando juntos en Rotán. Y si yo estoy muy metido en un problema, en un pecado y no soy arrepentido, y la única persona que sabe de la situación es Ovidio, y si él no hace nada para confrontar mi pecado y yo muero sin arrepentirme, pues iría al infierno. Entonces, por amor a las almas, queremos tomar pues el camino difícil. ¿Y cuál es la meta del camino difícil? Y ¿cuál es la meta de los 4 pasos que tenemos en Mateo 18? Creo que existe la tentación a veces entre los cristianos a pensar que la meta de los pasos en Mateo 18 es expulsar a un pecador. Que aquí tenemos los pasos que seguir para quitarnos de este pobre pecador. Sí, aquí tenemos el plan para expulsar a los malos. Pero eso no es así. ¿Cuál es la meta de los pasos que tenemos en Mateo 18? ¿Cuál es el objetivo? Sí, Sí, adelante, Alejandro. es llevar a la persona al arrepentimiento y a que vuelva a la fe, que vuelva por el camino, por el buen camino. Ese es el objetivo, no expulsarlo, no llegar a la expulsión de la persona, planear para sacarlo de la iglesia, sino llevarlo a encaminarlo nuevamente. Exactamente, amén. La meta es ver a esta persona algún día en el cielo. No es como los últimos pasos, no es como una política que tenemos para cortar de la lista de los miembros los no sinceros. Más bien son los pasos que seguir para llevar a esta persona al arrepentimiento, como Alejandro dijo. Exactamente. Y pues, ¿cuál es el contexto de Mateo 18? ¿Qué tenemos poco antes y qué tenemos después? Porque es muy importante fijarnos en la parábola que tenemos bajo la inspiración del Espíritu Santo, poco antes de estos pasos para la disciplina eclesiástica
Y también, muy importante, también tomar en cuenta la conversación que Jesús tuvo con Pedro poco después de hablar acerca de estos pasos. ¿Quién puede contarnos un poco sobre lo que viene poco antes y poco después de Mateo 18, 15 a 18? La parábola de la oveja perdida. Amén. Y cuéntenos un poco sobre esta parábola. Precisamente que esos pasos nos están mostrando cómo recuperar a esa persona que se ha descarriado o se ha salido del rebaño, cómo la podemos conducir de nuevo al redil, de modo tal que vuelva a la doctrina, que vuelva a fortalecerse en la fe, que vuelva a su proceso de santificación, ¿sí? Porque no todos podemos, no podemos juzgar a nadie, pero estamos es para precisamente en comunidad, en la congregación, fortalecernos en la fe. Muy bien, señor Álvaro. Sí, Jesús nos da pues un ejemplo del mejor pastor que hay. Jesús está diciendo, esto es lo que haría un muy buen pastor que de verdad ama cada uno de sus ovejitas. Él dejaría a las 99 y va en busca de una que es perdida. Exactamente. Entonces Jesús nos está diciendo, esta es la actitud que nosotros debemos tener, que queremos hacer todo lo posible, que debemos esforzarnos y trabajar duros en humildad, en paciencia, para animar a alguien a arrepentirse y también poner su fe, su confianza en Jesús. ¿Y qué viene poco después? Pastor. Sí, díganos. Mire que yo quiero compartir con todos ustedes una situación que nos sucedió a nosotros hace un tiempo atrás en la iglesia donde yo asistía. Resulta que llegó una vez una persona, un muchacho joven, lo invitó a alguien por ahí, parece que él andaba enamorado de una muchacha que había venido de otro lugar. Resulta que llega a drogarse dentro de la iglesia. En pleno culto, aquel tipo estaba drogándose en medio de nosotros. Le voy a decir que nos preocupó, ¿verdad? Porque habían niñas, habían niños, y viendo al tipo ese cómo se drogaba. Y bueno, ese es un ejemplo que le quiero poner a ustedes, y si quiere compartirlo con los hermanos, a ver qué decisión habría que tomar en eso. Y después les doy yo mi punto de vista con lo que nosotros logramos resolver el problema. ¿Alguien desea aportar al respecto? Y si no, adelante, Ovidio. Le voy a decir, pastor, que ya nosotros no estábamos ni poniendo atención porque estábamos viendo a ese tipo cómo se drogaba. Andaba con una pistola que creíamos que era de verdad porque la tenía en una bolsa, se puede imaginar usted. Y ya nosotros, yo lo tenía así de frente. Entonces vino alguien ahí, le dice a mi hijo que estaba al otro lado que se acercara para donde yo estaba. Pero le voy a decir, pastor, que Dios me perdone, pero fíjese que nosotros estábamos pensando ver cómo lo íbamos a detener si hacía un mate un poco raro, ¿me entiende? Porque ese tipo en estado así con droga no sabe ni lo que dice ni lo que hace. Entonces, terminamos el culto, el tipo se fue, después volvió otra vez y siempre con sus cosas. Pero mire que al tiempo dice que un pastor le sacó todo el mal que él tenía y ya vino con una conducta diferente. Pero lo que sí les quiero decir que esas son situaciones que se dan en todo lugar, aún en las mejores iglesias. Gracias por compartirnos un poco de esta historia. Y sí, cabe muy bien con nuestro tema para esta noche. Y sí, que Jesús hizo todo lo posible para salvarnos. Él bajó de este mundo y nació de una virgen
vivió humildemente como un ser humano, pues era y todavía es un verdadero hombre, pero llegó a tomar la carne humana en nuestro lugar, pues fue a la cruz, murió para darnos el perdón de los pecados. Entonces, y como el buen pastor que hizo todo lo posible para encontrar una ovejita perdida. Y queremos como líderes de grupos sembradores, como líderes en la iglesia, queremos tener esta misma mentalidad. Y a veces es difícil, a veces podemos ser muy frustrados y es natural a veces tener la frustración. Vamos a volver de nuevo a la situación de Ovidio y yo trabajando juntos. Y si Ovidio está tratando de corregirme y conducirme por un mejor camino, y yo siempre estoy cayendo en el mismo pecado, o si yo no quiero escuchar a Ovidio, es muy natural si Ovidio va a tener un poco de frustración. No sé, tal vez él tendría que pedirle al Señor paciencia para trabajar conmigo como alguien metido en un pecado. Pero tenemos un ejemplo en Jesús y también por los momentos en que no hemos mostrado el amor necesario a un pecador, nosotros tenemos el perdón en Cristo por ese pecado, porque Jesús, pues él fue a buscar a las ovejas perdidas. Él demostró amor perfecto a todos en nuestro lugar. Entonces su perfección es nuestra por medio de la fe y él también tomó el castigo que nosotros merecemos por los momentos en que no hemos seguido bien los 4 pasos de la disciplina eclesiástica. Entonces, tengo aquí, pido que alguien lea, por favor, un poco de Ezequiel. A mí, pues, uno de mis libros favoritos es Ezequiel. A mí me gusta mucho la visión que Ezequiel tenía en el valle de los huesos secos y los huesos secos regresando a la vida por la palabra del Señor. Y también me gusta mucho estos versículos. Sí, y me gusta mucho estos versículos de Ezequiel, porque muchas veces podemos pensar en el Antiguo Testamento que, Dios siempre estaba enojado con los israelitas y castigando a los israelitas. Y aquí vemos el amor que Dios tenía para su pueblo y el amor que Dios tiene para con nosotros hoy en día. Entonces, ¿alguien puede leer, por favor, Ezequiel 18, 21 a 23? Pero si el malvado da la espalda a todos los pecados que cometió y cumple todos mis estatutos y actúa con apego al derecho y la justicia, no morirá, sino que vivirá. No le será tomada en cuenta ninguna de las transgresiones que haya cometido, sino que vivirá por actuar con justicia. ¿Acaso me es placentero que el malvado muera? Más bien quiero que se aparte de su maldad y que viva. Palabra de Dios el Señor. Me parece que está claro que el amor de Dios que tiene hacia nosotros, la misericordia que nos ha regalado y que no la merecemos, el Señor nos tiene abierta la puerta, a nadie le cierra la puerta el Señor. El Señor es fiel, el Señor es benevolente, el Dios nos trata con amor, con justicia. Entonces, nosotros somos los que muchas veces cometemos esos errores en fallarle al Señor, ¿verdad? Haciendo cosas que le desagradan, pero la verdad que el Señor no le cierra las puertas a nadie. Nos las cerramos nosotros con nuestras malas actuaciones. Hacemos lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Cometemos pecado. Entonces, esas son las cosas que el Señor quiere. Por eso nos disciplina con la ley,
y nos anima con el Evangelio. Muy bien, muchas gracias, Ovidio. Y también me gustaría compartir con ustedes un versículo que justo leyeron en su vida personal haciendo la tarea para este curso de primera de Timoteo, capítulo 2, que tenemos aquí en versículo 4, hablando de Dios, que Dios, Él, quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y Él nos da un rol en esto, al animar a personas a reconocer su pecado, a confesar su pecado, a lamentarlo, a cambiar de dirección y poner su fe en Cristo para el perdón. Entonces, para concluir, me gustaría, decir una cosa más. Al pensar en las situaciones de pecado dentro de la iglesia, otra cosa importante para nosotros como líderes reconocer es que a veces alguien puede hacer algo que nos parece pecado, que en realidad no es. Y simplemente pensando en algunas de mis experiencias, y no llevo una vida muy larga de experiencias, pero cuando yo servía como pastor, a veces había dentro de la congregación malentendidos. Y si hay un malentendido entre dos personas, no es necesariamente un pecado. Un malentendido puede ser pecado, puede conllevar al pecado, por ejemplo, al romper el 8º mandamiento, al no pensar en lo mejor primeramente, al acusar sin razón, pero a veces alguien puede hacer algo que también es simplemente diferente para nosotros y no es necesariamente un pecado. Una diferencia de opinión no es necesariamente un pecado. Entonces, esto es importante para nosotros como líderes. Mientras ustedes van a estar cuidando almas, es importante reconocer. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a ver qué es un pecado y qué no es un pecado? Y yo diría los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos nos dan un resumen muy bien, especialmente si vamos a usar las explicaciones que Martín Lutero dio a los 10 mandamientos en el catequismo. Y pues las explicaciones de los 10 mandamientos no son palabras de Dios, pero es como una herramienta, el catequismo. Y las explicaciones son como herramientas para ayudarnos a pensar en qué quiere Dios para nuestras vidas y cuáles son las áreas en que podemos cruzar una línea que Dios ha marcado entre el bien y el mal. Entonces, nada más, solo quisiera compartir un poco desde mi experiencia como pastor de una congregación con ustedes, quienes van a tener sus grupos que tal vez ustedes van a enfrentar esta situación en que dos personas no están de acuerdo en algo y la razón, la fuente puede ser pecado o tal vez no es pecado y usted como líder tendría que investigar, hablar, escuchar en humildad y con paciencia, trabajar con las personas. Entonces vamos a concluir revisando los pasos de la disciplina eclesiástica de Mateo 18, 15 a 18. ¿Quién nos puede decir los 4 pasos, por favor? El primer paso es hablar con la persona. Mostrando su pecado solamente a ustedes dos. Amén. Sí, hablar con la persona de manera privada, en humildad y con paciencia, mostrándole su pecado. Tal vez la persona no sepa de su pecado. Ha pasado a mí. Y alguien, Nat, ¿qué lo que usted hizo allá? Gracias, sí, qué pena. Necesito pedir perdón. Estuve totalmente equivocado. Y entonces, tal vez una persona simplemente necesita ayuda a reconocer su pecado. Entonces, sí, ese es el primer paso. ¿Y cuál es el segundo paso? Llamar a 1 o 2
para que lo reprendan juntos. Muy bien, Correcto. llamar a Los 1 o 2. testigos. Muy bien, como los testigos, muy bien. Y si no, si la persona no hace caso, ¿cuál es el tercer paso? Hay que decirle a la iglesia. Muy bien, decirle a la iglesia. Y si la persona no escucha, y pues podemos hablar cuál es la mejor forma para decirle a la iglesia y qué quiere decir esto. Podemos profundizar nomás o usted puede profundizarse más con su consejero. Esto es una de las ventajas de tener un consejero. Vamos a imaginar que Alejandro tiene su grupo, tiene un problema y vamos a imaginar que creo que el consejero de usted es Oel, ¿cierto? Oel Sí. Sultan. Sí, entonces Alejandro puede decirle a Oel, y Oel tiene mucha experiencia pastoral. Él trabajaba en una congregación en los Estados Unidos y entonces Alejandro puede ir a Oel y decir, pues yo hablé con este miembro de mi grupo en privado y no nos hizo caso. Yo llevé 1 o 2 testigos, hablamos con él y ahora, ¿qué debemos hacer y cómo deberíamos contar la situación a la iglesia? Y por eso tenemos los consejeros, para que ustedes tengan a alguien de confianza para estas situaciones. Y el cuarto paso, si la persona no escucha a la iglesia, ¿cuál es el último paso? Es tenerlo como incrédulo y llegar hasta a veces la expulsión de la persona, de la iglesia. Exactamente, llegar a la expulsación de la iglesia, decirle a la persona, usted es un incrédulo, usted no tiene fe. Aquí tenemos en la palabra de Dios las consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Pero ¿cuál es la motivación de este último paso y cuál es la motivación de todos los pasos? Llevar a la persona al arrepentimiento. Amén, exactamente, amor. La motivación es el amor. Entonces, concluyendo la lección, vamos a encontrarnos de nuevo con el favor de Dios el día jueves a la misma hora. Y yo también compartí una noticia en nuestro grupo de WhatsApp hoy. Típicamente los cursos nuestros tienen 8 lecciones y vamos a utilizar 8 lecciones para este curso, pero vamos a tener 2 clases más, 2 clases extra. Y en la primera, entonces sería la primera clase después de la lección 8, vamos a juntarnos con el curso que el profesor Michael Hartman está dando, otro curso de Discipulado 2. Vamos a juntar los 2 cursos. Vamos a estar con otros hermanos en la fe y el pastor Henry Herrera nos va a dar una presentación en cómo los grupos sembradores pueden crecer y eventualmente llegar a tener membresía en Wells Internacional si desean. Entonces, él va a hablarnos sobre este tema y esto sería, pues, ¿cuál sería la fecha? Voy a mirar el calendario. Esto sería para el 14 de diciembre. Y pues estuve pensando en un comentario de nuestro hermano Ovidio acerca de las preguntas y al hacer la lectura ustedes en casa de 1 y 2 de Timoteo y Tito, seguro pueden tener reflexiones o comentarios que quieran compartir con sus compañeros, tal vez preguntas. Entonces mi idea es tener como la última clase el 16 de diciembre, una sesión muy informal en que ustedes simplemente pueden llegar con sus notas, con sus preguntas, con sus comentarios sobre 1 y 2 de Timoteo y Tito, y podemos hablar y charlar y practicar de manera muy informal y es opcional. Entonces, si no puede acompañarnos, no hay problema y vamos a grabar esta sesión, pero sería como una plática informal sobre estas cartas. Y esto es el plan. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Cómo vamos?
Pastor, Diga, antes de que dígame. nos vayamos, quiero hacer un comentario. Nosotros anteayer tuvimos elecciones generales en nuestro país. Unos ganaron y otros perdieron. En las iglesias hay gente que iba con la persona que ganó y otros que iban con el perdedor. Eso crea una pequeña fricción entre los hermanos, porque el que perdió se siente mal y el que ganó se siente, como dicen, muy emocionado. Y a veces la gente, pues, cada quien tiene sus bases para decir por quién votó y por qué, ¿verdad? Pero el que ganó cree bueno, que la alegría de él tiene que compartir a los perdedores y eso crea una pequeña diferencia y yo creo que ahorita las iglesias deben de estar iniciando a ver cómo se llega a resolver esa diferencia, porque somos seres humanos y usted sabe que son cosas que pasan, pero que tenemos que reconocer que el perdedor siempre debe existir y el ganador también. Sí, ¿Entiende? sí, entiendo eso, pues yo servía como pastor de una congregación en los Estados Unidos durante una elección muy controversial y yo creo que el diablo está muy contento usar Correcto. las políticas y las preferencias de los candidatos para crear divisiones entre los creyentes. Entonces aquí es una área en que usted como líder tendría la oportunidad de mostrar que nosotros, si está bien, tener las preferencias políticas, pero en la iglesia nos enfocamos en nuestra ciudadanía celestial, que somos ciudadanos del cielo y que Amén. el reino de Jesús no es de este mundo. Y podemos hablar más de este pero tema. solo para concluir, quiero que me disculpe, pero aquí estábamos en una elección bastante reñida con izquierda, derecha y centro. 3 partidos. El de izquierda, usted sabe cómo está Venezuela, cómo está Cuba. Mucha gente estamos en contra de esos sistemas. Los sistemas socialistas, comunistas, usted sabe que no creen en Dios, solo en lo que tocan y en lo que miran. Entonces son sistemas que ya son obsoletos en nuestros tiempos, pero de esas cosas se hablaron en política. La iglesia estuvo en contra porque decían esta gente nos pueden llevar al fracaso con su sistema socialista. Bueno, tenemos el ejemplo de Venezuela. Entonces, ahí es donde hay esas diferencias y las entendemos porque nadie quiere el mal para su país. Sí, pero todavía, todavía yo creo que es una línea muy difícil caminar. Entonces, en mi experiencia en una congregación, es mejor simplemente evitar el tema en los cultos, en los Es correcto, estudios, sí, porque si sí. el diablo muy listo, él está esperando la oportunidad de usar. Feliz. Sí, feliz y contento usar las preferencias de las políticas para crear divisiones y todo. Así es, así es, así es. Pero ese es para alguien que de repente no sabe controlar sus instintos, ¿verdad? Sí, y ahí entonces, es donde se ocasionan problemas. y Pero bueno, probablemente pastor, yo sí, aprovecho para desearle una ustedes feliz como noche a usted líderes, y a todos los hermanos. sí, ustedes como líderes, seguro, cuando tengan grupos ustedes, probablemente tendrían, bueno, pues, no, seguro, tendrán que hablar con miembros acerca de, hermano, es que ahora no es el momento adecuado para hablar de eso. O la iglesia no es un lugar para solicitar votos o todo. Aquí
vamos a pensar en Jesús. Y él mismo dijo que su reino no es de este mundo, que debemos pensar en el culto, en las cosas de arriba. Y pues eso es algo que todos nosotros tenemos en común en este momento. Somos ciudadanos del cielo. Entonces, vamos a cerrar con la bendición. Y si tienen dudas, preguntas, no duden de contactarme por interno o por el grupo de WhatsApp. Y nos vemos el día jueves. Voy a compartir la grabación esta noche y también voy a compartir un poco de tarea, como siempre, un video para ver. Entonces, reciban la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Buenas noches, que Dios los bendiga. Igualmente, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Un hermano. gusto. Alejandro, El jueves, ¿cómo le va, Ovidio? bien, aquí, mire, alegre porque cada día aprendemos más. Sí, así es. Gracias a Dios. Muy bien, hermanos. Buenas noches, José. Buenas noches, Amelia. Ovidio y Alejandro, buenas noches. Nos vemos muy pronto. Buenas noches, doctor, y Amelia también, que la tenemos, yo no sé, pero no la hemos escuchado. Tal vez ella está conduciendo de nuevo, tal vez. Ya va Okay. Buenas noches, ella. cuídense mucho. Ok, bendiciones. Bueno.